hablar de ortografía básicamente para generar una discusión y con el propósito de que se tome una posición sobre eso, puesto que tiene que ver con la alfabetización. Pues claro que uno se fija mejor, ¿no? Imagínense el peligro, y si todo es con C y con H, pues con más razón se fija uno. Pero bueno, eso no se da solamente en México, se da también en España. Ajá. Todavía no empiezo, pero estoy empezando con acercamientos. ¿Qué pasa aquí? Estoy acá. Te quiero un puñado. Esto, claro, un puñado, pues es en Andalucía, ¿no? Y bueno, no nomás ellos son los que pierden la D, en muchos lugares así sucede. Estamos empezando con un calentamiento visual. Bueno, seguimos entonces. Estos son letreros que se han recogido en México, ¿no? Peso y altura, una alimentación sana es una niñez feliz. Bueno, cuida el peso de tu hijo, está muy de moda. Yo creo que se podría generar, en relación con este tipo de letreros, un axioma que diga la correlación entre la calidad del papel y el problema ortográfico es muy alta, ¿no? O el problema de corrección de estilo, ¿no? Hay una alta correlación. Hay ciertos axiomas, o como se llaman, de un señor Murphy, ¿no? Que decía la relación entre un sándwich lleno de... las probabilidades de que un sándwich caiga por la cara llena de mermelada en el tapete están en relación con el valor del tapete. O sea, mientras más caro el tapete, más probable es que caiga el sándwich con la mermelada cuando uno se le cae. También hay otra ley que dice que cuando uno arregla un motor, el tornillo que uno va a poner, si se le cae, siempre cae en el lugar más inaccesible. Pero eso no tiene que ver. Bueno, seguimos entonces. Vean esto de mi escuelita, no sabes leer, no sabes escribir, clases de regularización. Pues está muy bien, ¿no? De paso, que ya está, mi escuelita. Abarrotes, ¿qué? Y forrajes. Sí, y forrajes. Maíz. Lobrenes salvado, naturalmente, así dice la gente. En el pueblo, en vez de decir email, dicen, mándame un Ismail. Pues está muy bien Ismail, ¿no? Maíz, con Z y con Y, entero, quebrado. Quebrado, dice, no sé, molido. Y rolado, ese no sé cuál es. Bueno. Vidrios. Lo escribimos mal, pero los colocamos bien. Cansado, desvelado, estresado. Suena como a inglés con doble S, ¿no? Tómese un quién sabe qué, preparado energético al instante. Sencillo, bomba y dinamita. En fin, se venden, que dice cachorros con Z, que dice Chihuahua con B de gato. Pues está bien, ¿no? Así se podría poner. Servicio eléctrico automotriz. Y por cierto que lo de automotriz, donde quiera lo ponen, y es un femenino. Fuerza motriz. Agencia automotriz. Pero no servicio automotriz, es servicio automotor. Es actor-actriz, motor-motriz. Pero como ya no se siente que esto suponga femenino, pues ya no se pone. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Así se llama alogramas y estratificación social, porque uno cuando investiga no puede decir que hay errores, ¿no? Cuando uno está viendo el lenguaje de un niño, no dice, ay, mira, te equivocaste, porque dijiste cuerta o cuchara, no, pues es normal, es un niño. Entonces, poco a poco el niño va aprendiendo. Entonces yo quisiera ver la lengua escrita, especialmente en la etapa de alfabetización, como una adquisición
para que nadie se enoje. Y por eso, para evitar errores ortográficos, puse alogramas, que quiere decir variantes de las letras, ¿no? Que son dos tipos: ortogramas cuando son de acuerdo con las normas académicas y lapsogramas cuando no están de acuerdo con las normas. Digo esto antes de empezar para que no se me olvide. Toda lengua es democrática, es participativa. La gente dice accede a las leyes en vez de tiene acceso, o las leyes contemplan, y en mi generación decían las leyes incluyen, prevén, consideran, toman en cuenta. Entonces podemos ir cambiando y vamos cambiando la lengua. Sin embargo, la ortografía es lo único no democrático. Lo promueve una institución que yo no fundé y que yo no tengo por qué estar de acuerdo con ellos, no voté por ellos, pero les creemos como creemos bueno, los que sean cristianos como creemos en la Biblia, ¿no? O los budistas en las enseñanzas de Buda. Entonces, por eso hay una ideología en la ortografía. Es lo único no democrático de la lengua. Vamos, ya en inglés por lo menos, pues la gente se pone de acuerdo en diferentes medios, pero en español no, es la academia. Entonces, como decía, la terminología es muy sencilla: alogramas, variantes ortográficas como V, V, lapsogramas, variantes no académicas como V en vez de V, en vaca, por ejemplo, o retranscribir. El signo igual quiere decir retranscribir. Y el signo, el ángulo a la izquierda con la punta, quiere decir quitar, como en ojo, y a la derecha la punta es añadir, como en ahora, que el niño escribió sin H. Me estoy basando en una muestra de textos infantiles de todo el país, de todo tipo de escuelas, de tercero a sexto de primaria, niñas y niños. Y los ortogramas son variantes académicas, o sea, las que están, entre comillas, correctamente escritas. Resulta que en las escuelas primarias, especialmente, la ortografía preocupa más que la redacción. En la educación primaria genera esta ortografía y cumple sus propios mitos. Importa más la calidad de la ortografía que la calidad de la redacción. Y los padres de familia y los maestros pues están como estimulando, ¿no? Y dicen, padres de familia, ay, es que mi hijo tiene errores ortográficos. Y el maestro, pues sí, pues hay que trabajar más eso. Y resulta que, pues no sé si lo pongo aquí, en la primaria no se resuelven los problemas ortográficos. Es más, ni en la universidad, pero vamos, ya verán los datos estadísticos. Juan José Arriola, hace ya muchos años, ya saben que ya murió, dijo en un encuentro que los errores ortográficos situaban a uno en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Añadía que sin podérselo explicar, y eso es verdad, que cometía una falta, se hacía sospechar de algo, como de que no se había bañado o de que se dedicaba al contrabando, ¿no? O sea, ya vieron los letreros. No, pues este señor que no le doy trabajo, pues mira cómo escribe, ¿no? Esta falta de explicación supone una aceptación de las normas ortográficas como una cuestión de fe, no obstante que ya estamos en el siglo XXI. Esta es una carta electrónica que recogí, dice, trate. Ahora la gente tiene que escribir más y lamentablemente no se escapan los acentos aunque pongan mayúsculas, tienen que acentuarlas. Traté de localizarlo ayer, pero las ocasiones que llamé, me decían que se encontraba ocupado. Por ese motivo es que me permite escribirle coma en vez de punto. La intención de mi llamada era, o es, ¿no?, para informarle que existe un rezago, con Z, de una semana con los trámites en general. De hecho, y le faltó la H, se está dando prioridad a los autos nuevos. Naturalmente uno decía, ¿este señor será honrado o no? Sí, se sospecha, ¿no? O sea, ¿habrá bañado hoy o no? Nuestra investigación, como decía hace un momento, se sustenta en textos de niños de tercero a sexto grado de primaria de todo tipo de escuelas,
de todo el país. Como es de esperarse, los lapsogramas descienden conforme se pase de un grado escolar al siguiente, pero no se resuelven en la primaria y en muchos casos tampoco al final de una carrera universitaria. Bueno, apóyense en el señor Gates y sus programas, nomás que tengan cuidado con la preposición para que no lo resuelvan. Ahí están los ejemplos, no aseguro que no voy a dar muchas estadísticas. ¿Qué fue lo que trabajamos? La letra H, el fonema B, el fonema J, el fonema Y y el fonema S. Y el total de textos fue 4.047 y el total de casos leídos de alogramas fueron casi 430.000, 426.000. Y de ahí ven cómo en toda la primaria el promedio fue de 6.57 lapsogramas, que no se resolvió en total, y aquí están los números y luego veremos cómo está la variación por tipo de escuela, por sexo, por grado. Vamos a ver. Por categoría, la H es la que tiene más problemas. Fíjense. El primero de primaria, bueno, el tercero casi llega al 50%. Recuerdo que una amiga matemática me dice que la H parecía estar puesta al azar. Pues sí, porque a veces sí y a veces no, como que la H deja la sensación de que la usa, como que es más elegante, ¿no? Y bueno, después de la H seguía el fonema B con las letras B, V, el fonema J con la letra G fuerte, como gente, y J como en hijo, el fonema Y con la letra Y también doble L, y luego el fonema S, que se puede escribir con T con S. Ese es el que dije 6 punto tantos por ciento, ¿no? Para toda la gente. Ese es el orden. Por cierto, antes de que se me olvide, quienes quieran tomar estas diapositivas, ahí están a sus órdenes, ¿no? En la computadora esa. Ahora vamos a ver qué es esto de grado, ¿no? Como era de esperarse, pues en tercer grado de primaria hay más lapsogramas, bajan en cuarto, en quinto y luego en sexto ya. Este es el promedio que siempre he dicho de 6 punto algo, ¿no? Promedio para toda la primaria. Y en cuanto a las variables sociales, las niñas, como pueden ver allí, tienen menos lapsogramas que los niños. Las zonas urbanas, en las escuelas de zonas urbanas, hay menos que en las de zonas rurales, y en el nivel alto hay menos que en el medio y el bajo, y el medio y el bajo se parecen bastante en los estratos socioeconómicos. Bueno, y los adultos de Guinea, que también investigamos, pues tuvieron más lapsogramas en sus grados de primaria, 10,43%, mayor que el que se obtuvo con los niños, que era de 6,57%. Y en los adultos se recogieron 0,88% de voces de uso no estándar. Eso hay que distinguirlo, ¿no? El que pone AIGA con H lo hace muy bien, nomás que dice AIGA, ¿no? Pero no tiene problema ortográfico, es un problema de variación social. Como dice ahí, variantes sociales, ¿no? AIGA en antes, pues claro, pues dice en antes, pone en antes. Y si dice Hui, que si lo pone con J, está perfectamente bien. Claro, el problema es, va por otro lado, yo le llamo el triple salto mortal, porque el niño tiene que pasar de la lengua hablada o pensada a la lengua escrita, primero. Segundo, tiene que escribir esa lengua escrita sin problemas ortográficos, sin errores. Y tercero, prohibido escribir en habla popular. Tiene que escribir en lengua culta, aunque no la conoce. Entonces son 3 saltos mortales. El más importante es pasar de lengua hablada a lengua escrita. Y luego, si el niño es campesino, ¿por qué tiene que escribir como hablo yo? Tiene que escribir como hablan en su casa. Ahora en la escuela habrá que decirle, mira niño, en tu casa dicen AIGA, está muy bien, pero aquí decimos AYA y es más general en todo el país y en el mundo hispánico.
Por eso te conviene, no porque esté mal algo. Como me decía un vecino campesino, dice, ¿por qué nos critican porque decimos aiga? Entonces desde la ciudad dicen traiga, ¿no? Pues que digan traya, y nosotros decimos haya. Pues tiene razón, es una analogía, ¿no? Bueno, seguimos. Hay tres grandes sistemas de escritura. Los comento porque esto explica un poquito el problema ortográfico. El fonográfico, que aquí que ya dice eso la palabra, la retomamos. Hay alta correlación sonido-letra, como en italiano, finlandés, español, más en italiano y en finlandés. En español hay unas pocas variaciones, como ustedes saben bien, entre fonemas, o sea, sonidos y letras. Y el semiográfico, hay discrepancia sonido-letra, como sobre todo en inglés y en el francés. Recuerden, que hayan visto algún diccionario en inglés, que al lado de la palabra se le pone cómo se pronuncia, porque ni ellos saben cómo se pronuncia. Y para no hablar de cómo se silabea, no sabe un anglohablante cómo silabear. Y por culpa de esa falta de saber, los señores que hacen programas como Word nos ponen la justificación a la izquierda y dejándonos todo como si fuera serrucho al lado derecho. Eso es para secretarias anglohablantes, no para secretarias mexicanas. Desde tercero de primaria los niños saben cómo se silabea y cómo se pone un guión al final de la palabra en una sílaba cuando no cabe. Entonces yo los invito a que pongan justificación completa y pongan guiones automáticos. Depende qué versión de Word tengan, pero todos lo permiten. Bueno, entonces en inglés hay una gran discrepancia y en francés no se diga. Pensemos palabras como A, O, U, T, escrita así, que suena U. Pero curioso, en el francés se dice hospital y es muy culto, pero lo dice uno en español y ya no es culto. Ya es vulgar. Ahora, como dije, los que se comen la S, digamos Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Kirchner, los chilenos, etcétera, no son criticados. Pero cuando un mexicano, el candidato, se come las S, entonces se critica, porque aquí no nos convence socialmente que alguien diga los dos. Pero en francés no hay problema, en Cuba tampoco, en Argentina tampoco, en fin. Hay mucha ideología. Bueno, el último tipo de, digamos, de representación gráfica es el ideográfico, como el chino. En el chino, el carácter no representa el sonido. Entonces, se pueden leer los caracteres en todo China, pero quién sabe cómo suenen. Entonces, dado estas discrepancias, yo considero, aunque sea como hipótesis, pero es fuerte, que en estos sistemas, semiográfico e ideográfico, hay más variación en la pronunciación desde el punto de vista geográfico. Y lo de China, que se ponen muy contentos de que se lee chino en todo el país, lo que no dicen es que se pasan 6 años los niños para poder leer 2000 palabras, 2000 ideogramas. Y en cambio en países con este tipo de relación, basta un año, digamos, para que el niño pueda leer todas las palabras. No digo que las entienda, ese es otro problema, pero ahí están los diccionarios, lo cual es otro problema. Ya comentaremos, si no alcanza el tiempo, esta vez no, pero la próxima, sobre diccionarios. Bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero resulta que la lengua que uno usa condiciona nuestra forma de pensar. Dice, todo parece indicar que la anotación del sonido ha pasado a un segundo plano en las escrituras alfabéticas históricas y que son las diferencias de significado lo que guía su organización actual, claro, porque es un anglohablante el que lo propone. Los homófonos lo siguen. Pero entonces yo le contestaría con Andrés Bello que para qué distinguir por escrito lo que no se distingue en el habla, y no hace problema ninguno, ¿no? Creo que lo dice aquí. Ajá. Ahí está. Y Nebrija dice lo contrario, tendencia fonográfica. El alfabeto tiene como principio un sonido para cada letra.
Y si uno quiere enseñar a leer y escribir, debería pensar en que el niño eso es lo que hace. Y que habría que enseñarles un solo tipo de letra y no 4, porque de pronto les enseñan manuscrita y de imprenta, mayúscula y minúscula. 4 sistemas para un niño de 7 años. Habría que empezar con uno solo. Bueno, son temas que no me tocan, pero bueno, sí tocan dentro de lo que ustedes van a hacer. Porque resulta que cuando crecen y van a buscar trabajo, le dicen, por favor, escriba usted con letra de imprenta, lo cual indica evidentemente que la manuscrita no se entiende. Y el mayor argumento que hemos encontrado cuando propusimos letra de imprenta en la primaria fue de una señora que decía, es que mi hijo ahora ya no entiende las cartas de su abuelita. Y le dije, pues yo no entiendo ni las de mi mujer, si no me las escribe a máquina. Ahora ya no, ahora ya todo el mundo escribe, incluso los que mal aprendieron a escribir, pues ya no tienen problema con las computadoras. Se salvaron de lo que hicieron los maestros. Bueno, esta falta de correspondencia es el principal problema de las lenguas semiográficas e incluso de las fonográficas. Las semiográficas, recuerden que di como ejemplos español e inglés, y lo reitero, cuando uno lee bibliografía sobre dislexias, tiene que estar muy atento, porque no voy a decir que sean dislexias en niños anglohablantes, que siempre hay mucho más que los niños hispanohablantes son los niños finlandeses. Entonces, ¿qué dice? Es un factor que en vez de promover la redacción, desanima a quienes desean escribir. Es lo que estaba diciendo de las dislexias. Aquí hay más. En la actualidad, todo sistema de escritura nuevo, por ejemplo, para lenguas que no tienen letras, cuando un lingüista describe una lengua, digamos, una lengua indígena que no tiene letras, que es ágrafa, pues naturalmente es fonográfico lo que hace. O sea, pone un fonema para cada letra y una letra para cada fonema. Y los cambios cuando hay, como en el turco y el judeo-español, van hacia la relación biunívoca fonema-grafema. Tenemos como japonés o chino, utilizan las letras del alfabeto cuando se escribe mediante una computadora. Así que yo escribo ni hao o yoipingwa o algo así. O sea, hola y amistad. Entonces yo escribo así y la computadora mediante un programa saca en la pantalla el ideograma correspondiente a mis letritas. El sistema ese se llama pinyin. ¿Cómo? Pinyin. O sea, si no se usaran el alfabeto latino, los chinos no podrían usar computadoras. Imagínense una máquina de escribir portátil china, tiene 2000 caracteres y otros 2000 al lado, que se toman así como perillita en un dicto. ¿Se acuerdan del dicto que ya no existe? Pues como si fuera un niño ahora, porque tampoco existe. Pero los que los hayan conocido, por favor, explíquenos a quienes no hayan conocido eso. Porque luego ya los telegramas tampoco ya no hay. Es más, ya ni fax. Y yo estaba queriendo mandar un fax. Dice, no, ya no, escanee usted. Gracias a mis colaboradores, escaneamos las cosas, ¿no? Ya ni el fax duró poco. Y eso tiene que ver con los programas, porque de pronto nos decían en primaria, cuando manden un telegrama, quítenle las preposiciones para que no salga tan caro. Y cuando yo participé en los programas de secundaria, ya en los años 70, decíamos, bueno, 80, pónganle otra vez las preposiciones porque ahora hay fax. Y pues ahora mismo con los SMS, ¿no? Pues ya ahora empiezan a abreviarle porque sale muy largo eso y luego no lo mandan bien porque está muy, en fin. Entonces, ¿por qué? GDS y quién sabe cuántos, ¿no? Gracias. Bueno, GDS quiere decir gracias, yo me lo sabía, pero ni la que me lo mandó el SMS supuso que sí, y sí lo entendí. Y así se va uno poniendo de acuerdo, ¿no? Con los SMS. Entonces estoy diciendo eso que dice ahí. Como dije hace un momento, los sistemas semiográficos y más los ideográficos suponen una gran variación en la pronunciación. La escritura semiográfica, dice Alarcos Llora, corresponde a un estado de lengua muy alejado del actual,
Pero el señor Chomsky y el señor Halley han pretendido hacer una defensa de ese tipo de transcripción para el inglés. Pero prácticamente, dicen el señor Masterin, todos los lingüistas están de acuerdo en el carácter absurdo de la ortografía inglesa tradicional. Y bueno, Zamudio critica también a Chomsky, le dice que el sustento de la escritura del inglés que él propone es problemático, su justificación requiere que las representaciones léxicas se relacionen de algún modo con las pronunciaciones actuales de las mismas, y añade: no hace falta decir más para dar cuenta de la confusión que se genera con este planteamiento. En primer lugar, Chomsky y Halley operan de manera circular, van de las palabras ortográficas a la invención de representaciones léxicas semejantes a ellas y vuelven después sobre las primeras para postularlas como evidencias de las segundas. Estos son argumentos quizás que no son directamente relacionados con lo que van a hacer, pero para que no le anden creyendo al señor Chomsky todo lo que dice. Entonces, en cuanto al español, Alfonso el Sabio del siglo XIII se apoya en los juglares, en el habla popular. Acuérdense que había un mester de juglaría y un mester de clerecía. Y fija la ortografía basado en eso, ¿no? En la pronunciación popular. Hace una ortografía para el oído y no para la vista. Nebrija en el siglo XV dice así: así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Vean la variación BV. En el mismo escritor y al renglón casi seguido. Porque en otra manera, en vano fueron halladas las letras. Eso dice el señor Nebrija, que es la famosa gramática de la lengua castellana en 1492. Famosa, pero nadie la había leído. Y bueno, ese es un texto de Correas, siglo XVII, español. En su dedicatoria al rey dice así escrito, tal cual: aunque todos tienen por buena esta ortografía y confiesan que tengo razón en ella, su vieja costumbre tiene a muchos entumidos y perezosos para moverse a lo bueno, y no saben dejar la otra nomás de porque la supieron primero, y esa no obstante desean la correcta. Haga, le dice el rey, haga con su mano poderosa esta merced a la tierna edad y a toda España y a su lengua natural, para que salgan de la esclavitud en que la tienen los que estudiaron latín. Fíjense, siglo XV, XVI, XVII. Bello, siglo XIX, Andrés Bello. Dice: uno de los mayores absurdos que han podido introducirse en el arte de pintar las palabras es la regla que nos prescribe deslindar su origen para saber de qué modo se han de trasladar al papel. Y continúa: ¿qué cosa más contraria a la razón que establecer como regla de la escritura de los pueblos que hoy existen la pronunciación de los pueblos que existieron 2 o 3 mil años, dejando, según parece, la nuestra para que sirva de norte a la ortografía de algún pueblo que ha de florecer de aquí a otros 2 o 3 mil años? Ese es el criterio etimológico. ¿Y quién sabe etimologías? Ni los etimólogos se las saben bien, porque si comparan español con portugués verán que las ortografías varían con frecuencia y son lenguas romances y se supone que tienen la misma etimología. ¿Qué? ¿No hay preguntas? No, bueno. En el siglo XIX, los maestros, como ustedes, una llamada Academia Literaria y Científica de Profesores de Primaria de Madrid, propuso supresión de H, V y Q. Y eso preocupó a la Real Academia, que pronto dijo: no, mejor vamos a hacer oficiales mis normas, y publicó un año después el prontuario de ortografía, que es la base de las normas que se usan en la actualidad y que vamos a ver al rato. En la ortografía de la lengua española del 99, la anterior a esta actual, dice la Real Academia que quiere quedar bien con todos, ¿no? Y eso es nomás en el prólogo, ya no puedo ir más allá, con eso dice la reseña. En el prontuario dice que consolidó las normas académicas, pero al mismo tiempo vino a obstruir las vías de innovación y reforma por las que la Academia había avanzado paso a paso, proclamando desde esta misma portada su opción por el criterio fonético con preferencia a lo etimológico. Pues entonces que lo hagan, ¿no? Por esa razón no pudo ya dar los pasos proyectados para ajustar sus normas a los deseos de Bello.
O sea, le echan la culpa a los maestros, cuando ellos estaban proponiendo eso. Es bien importante que vean esto. 1999, la penúltima edición de las normas. Y la posición ideológica de la Academia sobre Maestros de Madrid se refiere despectivamente a ellos y su asociación califica de radical la reforma de esos espontáneos. Vean los calificativos. Una autotitulada Academia Literaria y Científica de Profesores de Educación Primaria de Madrid, en las normas de ortografía del 99, se había propuesto una reforma radical con supresión de H, V y Q, entre otras estridencias. ¿Y por qué usan esas palabras cuando están trabajando de manera objetiva? Estridencias. Y había empezado a aplicarla en las escuelas. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Por eso se obtuvo la inmediata oficialización de la ortografía académica que nunca antes se había estimado necesaria. Sin esa irrupción de espontáneos reformadores con responsabilidad pedagógica, o sea, como nosotros, es muy posible que la corporación española hubiera dado un par de pasos más que tenía anunciados y que la hubieran emparejado con la corriente americana, es decir, con las directrices de Bello. Prólogo, Academia Ortografía, 1999. Vean ustedes cómo se defienden y cómo están sesgados. Claro, si proponen, si aceptan lo de Bello, pues pierden sus fetas, ¿no? Bueno, en los últimos cambios, muy recientes, son simplemente esto, cosas muy sencillas. Yo huí, Sion, Trual y Fiel van sin tilde. Es como fui, vio, ¿no? Que tampoco llevan tilde. Palabras de origen extranjero se castellanizan. No está bien escribir piercing, catering, sexy, judo o manager si no se hace en bastardilla o cursiva. La forma adecuada sería piercing, catering, sexy, judo con Y y manager. Que yo lo hubiera puesto con Y. Claro. ¿Y por qué tienen que hacer caso si meten la pata? ¿No? ¿Por qué no pongo manager con Y? Sucede lo mismo con nombres propios, está bien. Tchaikovsky, Irak y Qatar se escriben Tchaikovsky, Irak y Qatar, por lo menos dejaron la K. Al desaparecer la tilde en la conjunción disyuntiva O, cuando está escrita entre números, lo que originalmente se recomendaba para que la letra O no fuera confundida con el cero, nomás que ahora el cero se le pone una diagonal, aunque no quiera la Academia porque se ha vuelto internacional cuando hay posibilidad de confusión. Ahí están las reglas del 2011, ahí está la cita bibliográfica. Nuevos cambios, el prefijo ex ya no se pone ex presidente separado, nomás se juntan, y ex esposa también se juntan, aunque no se junten, pero cuando son dos palabras se separan, ¿no? Como es capitán general, ¿lo ven? Dos palabras aquí se pone separado. Está raro, ¿no? Pero bueno. Y que no hay que ponerle tilde en el solo, yo me confundo mucho, pero no es obligatorio suprimirla. Y en este es aquel, pero se permite que se le ponga. La V se llama la V, así le decimos en México, ¿no? BV. Y no B chica. ¿Y por qué no? Pues aquí este cuate, ¿por qué no decimos B chica? Así se le ha dicho siempre. Ni B corta. Y la Y se llamará Y. Así le hemos puesto, ¿no? Bueno, Y también decíamos. Y la Ch y la L no forman parte del alfabeto, vaya, coincidieron con lo que yo había propuesto varios años antes. Se incluirán en las letras C y L, o sea, ya están ahí. Ya ese es el diccionario que nosotros redactamos. La Ch está en la C y la doble L en la L. Julio Casares, académico madrileño, decía, no, yo pienso, esto es muy importante, esto de aquí, que cuando una ley puede ser involuntariamente infringida porque impone todo su conato en acatarla, todos queremos acatar la ley, pues la culpa no es del infractor, sino de la ley. Y deduzco de esta premisa la urgencia de adoptar la ley a los súbditos. Todos queremos usar las normas, no podemos, todo está mal, ¿no? O sea, hay que cambiar la ley, las normas.
Y Unamuno ironizaba que si se tomara una ortografía fonética y sencilla, decía, ¿cómo nos diferenciaríamos los ricos de los pobres? Si la instrucción no nos sirve para que nos diferenciemos, ¿para qué nos sirve? Ajá. Ahí está la ideología. Y ahí están los verbos irregulares y cosas así. Ya no me acuerdo de ninguno. Los verbos de zapato, canto, no, bueno, vengo bien, no sé. Pero hay una investigación que dice que las irregularidades en el lenguaje fueron promovidas por la gente que tiene el poder para discriminar a los demás. Porque ahora hasta los más ricos andan con pantalones vaqueros rotos, ¿no? Entonces yo le digo a mi vecino ahí en el campo, oye, pues ya no quites los pantalones, ya no los tires, ahora son más caros. Bueno. Y García Márquez, ya lo saben, eso se difundió por todas partes. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H rupestres, firmemos un tratado de límites entre yo digo la G, porque si digo la G, el niño oye entre la G y la J, y quede nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Claro, porque desde el siglo XV no había diferencia, y en latín no había, sí hay ahora mismo en francés, en portugués, en italiano, bueno, para hablar de los romances, en inglés también, ¿no? Pero no en español. Es un solo fonema y dos letras. Julio Cortázar, qué curioso, ¿no? Rayuela, capítulo 69, dice, así lo escribe, está citado al pie de la letra. Ingrata noticia fue leer en ortográfico la noticia, sorpresa, pero no se repite. Ingrata sorpresa fue leer en ortográfico la noticia de haber fallecido en San Luis Potosí el teniente coronel Adolfo Ávila Sánchez, la Che es con la H. Pensador, escribió bastante en periódicos y dijo algunas obras inéditas. Lingüista, era muy afecto a traducir sus propias producciones al inglés, esperando y otros idiomas. Me pronosticó, porque yo soy de San Luis Potosí, yo me apellido Ávila Sánchez y yo soy lingüista. Lo único que no soy es coronel. Y escribe, eso sí, escribe como yo propongo, con excepción de que no pone la Z, porque hay que ser ecuménicos, ¿no? Bueno. Y por supuesto hay quienes están en contra, como Octavio Paz, que dice que si se suprime la H, si queremos saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, o Camilo José Cela, que a mí yo lo conocí personalmente, era muy caprichoso, y ahí dice eso. No se hicieron por capricho las reglas ortográficas, tienen una razón de ser, las palabras tienen un sentido etimológico, y agregaba, fíjense nomás, cuando era catedrático, a los alumnos que tenían una sola falta de ortografía, les suspendía. En eso hay que ser inexorables. ¿Cómo ven? Pero compárenlo con lo que dice Julio Casares y con lo que dice Unamuno. Y Octavio Paz con lo que dice García Márquez. Nuestra propuesta, simplificar reglas. La base son los fonemas de todos los, de la mayor parte de los dialectos del español, y se corresponderían con los intergrafemas, que son los mismos de ahora, nomás son palabras de domingo para impresionar a la humanidad, no hagan caso. Ahora, es importante decir que lo que proponemos es que se siga transcribiendo la norma culta como hasta ahora, no las variantes sociales, porque entonces luego piensan que lo que yo propongo es que se escriba como se habla y entonces se pierde la unidad de la lengua. En este momento, hasta ahora, se está transcribiendo la norma culta. Y cuando se transcribe la norma popular, bueno, por lo menos hay que ser tolerantes, pero ahora que si no se dice denantes, se tiene que poner antes. Solo en literatura, ¿no? En literatura sí, los creativos ponen lo que quieren, no faltaba más. Pero incluso ellos, cuando se reunieron en los tiempos del boom de la literatura hispanoamericana en Valparaíso con Neruda, propusieron que se escribiera sin regionalismos para tener mayor público.
Ahora, el aiga y el endenantes, pues lo sabe todo el mundo desde Cervantes, ¿no? Qué curioso que uno puede decir aiga y endenantes si representa los entremeses cervantinos de la plaza de San Roque, Guanajuato, pero si lo digo aquí me corro. Bueno, ya lo dije. Bueno, entonces se sigue transcribiendo la norma culta, pero con un alfabeto, con una ortografía simplificada. Bueno, no me tienen que hacer caso, pero sí me parece a mí necesario mostrarles que hay alternativas, que la mente se tiene que liberar. Y esos son los interfonemas, son los mismos de siempre. A, I, O, U, E, P, F, bueno, los mismos. Y el alfabeto hispánico internacional es el mismísimo, 26 letras, las mismas que separó Gutenberg en la segunda mitad del siglo XV, nomás que los españoles maniáticos aquí le añaden la ñ, y como los mexicanos tienen la fuerza de la X. Claro, por eso los gringos dicen México, ¿no? Bueno, lo hubieran puesto con H, México. Bueno, vean, son las mismísimas letras, pero con ciertas marquitas. Esta no se usa, esta no se usa, esta no se usa, esta tampoco, esta solo para palabras de origen extranjero, como nos enseñaron en la primaria. La W solamente para palabras de origen extranjero como Washington o Wenceslao o cosas de esas. Entonces los acentos se mantienen igual que siempre. Las letras estas, CH, Q, como es V o V chica, y W o W, que también dicen en Europa, se emplearán solo para transcribir palabras de lenguas distintas del español que las utilicen, como Celsius, Hercio, Kilo, KLM, Quark, Vatio y World Wide Web, que algún señor del Instituto Cervantes le cambió y lo puso al revés, que fuera Nemes y le puso Maya, Mundial, Mayor. Pero ahora ya nadie dice eso, dice la red. Bueno, como dicen pocas gentes del World Wide Web. La Z se mantiene porque se usa en algunos lugares de España, no en toda España, no en Andalucía, no en las Canarias, no en Extremadura, que yo sepa. Pero se simplifica, en vez de andar cambiando Z a F, pues nomás dices luz y pura Z. Luz es lucir, luzco. Porque la regla de ahora es se pone C antes de EI y Z en los demás casos, y ya no engañemos a la gente. Bueno, no es que engañemos, no hagamos misterio de que el plural de luz se escribe con C. Pues no, luz tiene un fonema que en España, en la España del norte, septentrional, suena, ¿no? Zapatos. Entonces el fonema Z se escribe con Z, pero con C antes de I, y esa es toda la regla, no hay más. Lo que pasa es que en América, pues naturalmente no pronunciamos la Z. La L se mantiene, pero dentro de la letra L como en la actualidad. O sea, la academia estuvo de acuerdo, no creo que me hayan leído porque les caigo mal, pero estaba de acuerdo y ahí puso la doble L dentro de la L. Como consecuencia de esto, en lugar de C antes de A o U, se escribirá K. Por ejemplo, capa, copa, cupo, y Z antes de I, cero, fina. Si me dicen que la K no les gusta, les digo, tienen razón. Eso decía un académico, es que esa K es una letra extranjera, y yo lo escribí en un texto. Claro, es griega, y si a usted no le gustan las letras griegas, pues acabe, cierre el paso a toda la tradición greco-latina. Pero qué curioso, los alemanes, los suecos, los daneses, los ingleses no ven fea la letra K. Es un problema de falta de costumbre, nada más. Bueno, la letra G siempre sonará G, y por eso no hace falta la U. Siempre será, por ejemplo, guerra y lingüista. Y la J siempre será J, jamás gente gitana, joven justo, como hacía Juan Ramón Jiménez de manera inconsistente, y como hacían en Chile hasta principios del siglo XX. Y la letra H solamente se va a usar para resolver los casos de homonimia que puedan generar confusión al lector por falta de contexto, como hacen en italiano. En italiano no hay H. Como decía yo en algún lugar, por esta Ciudad de México pasó un Humberto que hacía eco sin necesidad de usar la H.
La ñ se mantiene, pero al final de la n. ¿Sí? ¿Por qué le tenemos que dar un apartado separado para 4 palabras como ñoño, ñandú y quién sé qué? Y ñu. Pues se pone al final de la n, como hacen los de lenguas germánicas con sus letras raras, que no la ponen al final de la letra correspondiente, sino al final del alfabeto. Entonces, ¿por qué no la ponemos? No la vamos a quitar, la ponemos al final de la ñ, sería mi propuesta. Claro, pero los españoles jamás lo harán, ni siquiera en este término como lo ponen en México, ponen Meliá con una tilde, como la tilde es la marca de España, ¿no? Y el Instituto Cervantes tiene como logo una ñ. Los españoles jamás van a quitar su ñ, pero nosotros somos mayoría. ¿Por qué no le hemos de poner? No se va a quitar, nomás la vamos a poner al final de la n. Y ahí se pone el ñoño y el ñandú y el ñu. Y por supuesto los de la academia ya están usando sh, pero dentro de la letra S. Y ahí están show, sheriff, sherpa, short, show, algunas 2 veces, bueno. Y ya están en el DRAE, pero muy tímidamente en cursivas, porque no vaya a ser que se enoje alguien, ¿no? Esto que no entra en los diccionarios es la excepción, los nombres propios se seguirán escribiendo al gusto del bautizado. Carlos Enrique Hilda, Quirino, Verónica, Wilfrido, Jimena, Texas, Calabria, Holanda, Pekín, como quieran. Yo pongo Pekín, ahí sí estoy de acuerdo con la academia, es mi tradición, y no Beijing. Si quieren que yo diga Beijing, pónganlo con B y con Y. Si no, yo pongo Pekín. Bueno, es un largo camino el de la ortografía. Muy bien. Ahora que estamos más cerca unos de otros, me refiero a Internet, que podemos escuchar nuestras diferentes formas de hablar. Me refiero a Skype, que es gratis casi. Bueno, la televisión, nuestros dialectos. Podemos adelantar un poco en el recorrido. No estamos solos. Los países lusohablantes están aplicando a partir de enero de 2008, por decisión de los gobiernos, el acuerdo ortográfico. Se suprime la tan mencionada letra H bajo ciertas condiciones, se añaden 3 letras K, W o W, como dicen en Europa, Y para que su alfabeto cuente con las mismas 26 que separó Gutenberg. 26 separó. Digo, no tenemos que hacerle caso, pero es importante que seamos internacionales, ¿no? Entonces ponemos 26 dentro del diccionario y todas las demás que quieran, pero incrustadas dentro del otro, como hacen en inglés. La che del inglés se pone en la C y la W en la F. Pero el acuerdo de 17 páginas, limitado y parcial, es limitado y parcial frente a 11 reglas no limitadas ni parciales. Y ahí viene la simplificación, lo pueden ver. Se observa incluso en mensajes telefónicos y en cartas electrónicas, o sea que están acercándose a esta propuesta. No sería una sorpresa encontrar opiniones que digan que no les gusta la nueva ortografía. Quienes así lo consideren, pues tienen razón, pero deberán admitir que su razón es subjetiva, ideológica, no les gusta. Estoy de acuerdo en que no les guste, está claro, pero no cabe duda de que es un sesgo ideológico. Revisar, por ejemplo, propuestas de cambios ortográficos para diferentes lenguas en Internet, sistemas fonográficos. No hay problema. Los que piensen que será difícil leer los nuevos textos pueden darse cuenta de que no es así, ¿verdad? Pues ahora están leyendo uno que incluye los cambios. Por lo mismo, los libros escritos con ortografía anterior serán fáciles de leer con unos minutos de práctica. Y los adultos no tenemos que cambiar, podemos usar un programa de cómputo llamado Ortophone que ponemos a su disposición a partir de ahora. Escriben como siempre, aprieten, pasa al sistema americano sin Z o pasa al sistema ecuménico con Z. Con este tipo de transcripciones, Ortophone, ortografía fonológica. Para terminar, hacer correcciones con base en estadísticas, por lo menos, ¿no? Empezar por los vocablos donde aparecen, y ahí me equivoqué, debía haber puesto una K.
donde aparecen más variantes gráficas no académicas, más lapsogramas, veranexos, ahí les van. Los primeros 29 vocablos con mayor número de lapsogramas corresponden al 50% de los errores ortográficos. Pues hay que trabajar esos, hay que corregir los primeros 50. Y en adultos con los primeros 49, que ahora van a ver. Ahí están los vocablos de tercer a sexto de primaria, no se consideran las tildes, son haber, ir, hacer, no es hacer infinitivo, porque hacer es y se hizo, ¿no? Y hacer infinitivo es hacer. Piensen en ir, yo voy con V, y yo iba con B alta, y dice el niño, bueno, si pudiera razonarlo y decirlo, diría, pues están raros los adultos, ¿no? Voy con B chica, y iba con B grande. Estuve con B chica, pero estaba con B grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, hacer con H, sin H, con Z, con S, montones, ¿no? Ahí va el porciento de acumulado, ¿no? Bueno, aquí, acumulado. Ahí vamos al 39, con estos primeros 15. Si trabajamos estos, que son muy comunes, y no los raros como advertencia, o yo qué sé, ¿no? ¿Cuál sería otro? Como, en fin, cosas de esos con Q, ¿no? Que usamos cada 7 meses, o si es que los usamos. Entonces corregiríamos mejor la ortografía, con más eficiencia. Fíjense, hasta el vocablo 29 tenemos el 50.11%. ¿Lo ven ahí? Y es, hermano, decir, venir ahora, llegar bonito, entonces bien feliz, ser, volver, así y ver. Palabras totalmente conocidas. Son las que hay que trabajar. Si no podemos por ahora hacer las simplificaciones que propongo. Y los adultos, ¿no? Más parecidos, más saber estar así también, día, mi, con acento, ser, hacer, pero conjugado, solo con acento, cómo ir, hacer infinitivo, que, etc. Y ahí sigue, ¿no? ¿Cuánto es el acumulado? 44, 41, vamos a ver. Con 48 vocablos ya le pegamos al 50% de los lapsogramas en adultos. Con estos 48. Y ahí están, ¿eh? Y ustedes se pueden llevar la versión en PowerPoint. Y aquí están los ejemplos reales de los niños, ¿no? El vocablo, esto lo hicimos con un programa de cómputo. El vocablo abeja, pues sobre todo los niños, aquí no estoy segmentando por grados, ni sexos, ni nada, ¿no? El error más frecuente es abejita, con G, y abejita, luego abejuita, sí, J1, creen que suena jita, abeja con V y abejas, y luego viene, son ejemplos, no son los más frecuentes, agarrar, agarrar, agarrando, agaraban con V, aguarra, aguarrar, etc., ¿no? Aire, A con H, aire, o aire con Y, o aire con H al principio. Andar famoso, ¿no? Andaba con V, andábamos con V, andaban con V, anduve con B, y anduviera. Pues la gente ahora mismo pone esas cosas, ¿no? Andaba con, no, sobre todo ponen anduve con B alta. Pues ahí los ven, ¿no? Anduvimos, anduvo, anda con H. Son hechos reales, ¿eh? No, esos son hechos reales de la muestra de los 4,000 y tantos textos que comenté de todo tipo de escuelas. Ayudarme, ayuda con ella, mucho ayuda con ella. Bombero, mira, bombero con V, bonevero, es un problema de oído, porque evidentemente antes de OIDP siempre se pone M porque no se puede evitar que suene M. Suena M porque es bilabial. Esa regla tiene sentido. Sí lo ven, ¿no? Bueno, borrego, boregos, boreguito, borrejita, etc. Bosque, bosques, bosques. Con trabajar a ver, ya hicimos mucho, ¿no? Bueno, y sigue aquí, habemos, sigue el mismo verbo haber. También sin acento, también con N, en fin.
Todo eso lo tienen allí, se puede copiar todo la presentación. ¿Cuál es este? Estar. Le faltó el acento, sobre todo acentos. Estar, el acento eran como 60% de problemas. Estuve con V, con B alta, perdón. Así también ahí tiene mucho problema. En fin, ahora sí vamos a terminar. Si no se hacen los cambios, cambiar de actitud y favorecer la calidad del texto frente a la calidad de la ortografía, no apelemos a instituciones, sino a gobiernos electos. Decía Bello, ¿por qué apelar a instituciones sino a razones? Son razones, y si quieren las discutimos, para eso tenemos tiempo. Evitemos que los maestros justifiquen su labor revisando la ortografía. Mejor que revisen la redacción. A mí me siguen revisando. Y yo pido que me revisen. Y aquí tengo testigos de que no acabamos de aprender a escribir a lo largo de la vida. Escribir es peligroso porque da poder. Atrevámonos a ser más participativos, simplifiquemos las reglas y compartamos el poder de la palabra escrita. Eso es lo que da poder, porque algunos estén en la cárcel como preso político, aunque tenga problemas ortográficos, puede mandar una carta a Amnistía Internacional y van a ver qué pasa. ¿Y cómo creen que lograron los zapatistas de Chiapas el apoyo mundial? Porque sabía escribir un señor, ¿no? Y porque lo ponía en internet, y porque hasta en Holanda hacían huelgas y mandaban dinero. Escribir da poder. Entonces, yo lo he dicho aquí mismo, no sé dónde, yo estoy de acuerdo en que se promueva la lectura, pero también la redacción. Porque promover la lectura, aunque es un contenido de calidad mayor, equivale a ver la tele. Entonces promovamos la lectura y la redacción, como hacemos en la revista que se llama Intercambio, que ha de conocer, ¿no? Que tiene un montón de comentarios, intercambio.org.mx, dedicado a ustedes, patrocinada por la DGESPE y la SEP. Intercambio.org.mx. ¿Se acabó?